Hola, ¿qué tal? Soy Luis Alfonso. Bienvenido al canal. Si estás de paso por YouTube, quédate y aprenderás. Si estás interesado en las herramientas Google, este es tu canal. En este vídeo te voy a mostrar cómo usar la herramienta de hojas de cálculo de Google. Las hojas de cálculo reciben amor y odio a partes iguales. Bien usada puede ser una herramienta muy eficiente y con muchas posibilidades. El desconocimiento de su uso nos puede parecer o llevar a una pérdida de tiempo. En este vídeo aprenderás qué es una hoja de cálculo. Conocerás algo de la historia de las hojas de cálculo, cuándo surgieron y con qué finalidad. Aprenderás también las diferencias entre las hojas de cálculo de Microsoft Excel y las hojas de cálculo de Google. Te mostraré las funcionalidades de la hoja de cálculo de Google para que puedas sacarle todo el partido y también te visualizaré algunas de las propuestas que te pueden ser útiles para utilizar las hojas de cálculo en tu trabajo, en el aula, con tus alumnos, para tu uso personal. Quédate hasta el final, no te pierdas ninguna parte del vídeo. ¿Quieres aprender? Seguro que sí, por eso estás viendo este vídeo. Quédate y empezamos. ¿Qué es una hoja de cálculo y para qué sirve? Originalmente las hojas de cálculo se crearon para manejar datos financieros, pero actualmente las hojas de cálculo se utilizan para llevar a cabo diversas tareas como administrar presupuestos, gestionar bases de datos y análisis estadísticos mediante la generación de representaciones gráficas, crear listados, cuadernos de calificaciones, planificación de tareas y recordatorios, inventarios y un sinfín de usos relacionados con el cómputo y la clasificación de datos, junto con la representación gráfica. Una hoja de cálculo es un documento compuesto por filas y columnas. La intersección entre una fila y una columna se conoce como celda. Las operaciones más frecuentes se basan en cálculos entre celdas. Las operaciones se denominan funciones. Por cierto, ¿quieres conocer algo de la historia brevemente de las hojas de cálculo? La primera hoja electrónica de datos se creó en 1972, aprovechando algoritmos ya planteados un par de años antes por René Pardo y Lemmy Landau, aunque el inventor aceptado de las hojas de cálculo como las conocemos es Dan Bricklin. Según Bricklin, la idea surgió a partir de una extensa tabla dibujada en un pizarrón por un profesor de una universidad, quien, percibiendo un cálculo errado casi al finalizar, tuvo que volver a plantearla desde el principio, borrando todo su arduo trabajo. Al ver aquello, Bricklin se imaginó la posibilidad de una hoja de cálculo interactiva en la que dichas labores fueran mucho más sencillas. Esa primera hoja de cálculo se llamó VisiCalc y fue sumamente importante porque llamó la atención del mundo de los negocios y de la administración hacia los ordenadores personales. VisiCalc soportaba 5 columnas y 20 filas y se convirtió en una de las aplicaciones más vendidas para el Apple II. Tenía un total de 100 celdas. Actualmente, las hojas de cálculo de Google dispones de 5 millones de celdas. Sí, 5 millones de celdas. ¿Serán suficientes para tu trabajo cotidiano? Veamos ahora algunas diferencias entre las hojas de Microsoft Excel y las hojas de cálculo de Google. En primer lugar, si quieres colaborar, solo podrás hacerlo en Excel Online o colaborar en tiempo real desde las hojas de cálculo de Google. Puedes compartir mediante el correo electrónico. Puedes compartir directamente desde hojas de cálculo o por correo electrónico, trabajando simultáneamente a la vez. Es necesario guardar desde el menú Archivo para no perder la información. Puedes guardar automáticamente en Drive y te olvidas de archivar constantemente. Puedes añadir varias pestañas a una hoja de cálculo o añadir varias hojas a una hoja de cálculo. Puedes gestionar versiones con el control de versiones, pero ojo, solo en Excel Online. O gestionar versiones en el historial de versiones. Puedes añadir fórmulas y utilizar la función de autocompletado de fórmulas para recibir sugerencias, o añadir fórmulas y utilizar sugerencias de fórmulas que aparecen nada más introducir el texto. Puedes grabar macros y automatizar las tareas o utilizar VBA. Puedes grabar macros o utilizar Google Apps Script. Puedes crear filtros y vistas. Puedes crear tablas dinámicas manualmente o crear tablas dinámicas de forma manual y también de forma automática con la función Explorar. Puedes crear gráficos manualmente. Puedes crear gráficos de forma manual o automática con la función Explorar. Y en todo caso, hojas de cálculo de Google te sugerirá la mejor gráfica que conviene para los datos con los que estás trabajando. Puedes consultar la actividad reciente o consultar el panel de actividad. Puedes crear notificaciones con formato condicional o
puedes crear reglas de notificación. Descubre rápidamente las funcionalidades de las hojas de cálculo de Google. Hojas de cálculo es el editor de hojas de cálculo del paquete de G Suite. Aunque muchas de sus funciones son similares a las de otros programas de este tipo, Hojas de cálculo cuenta con algunas características que ayudan a incrementar tu productividad y a crear mayor flexibilidad. Puedes acceder a ella y editarla desde cualquier ordenador o desde cualquier dispositivo móvil que utilices cuando accedas a tu cuenta de G Suite. Es importante destacar que no tienes que guardar los cambios en hojas de cálculo. Sus modificaciones se guardan automáticamente a medida que las realizas. Además, si es necesario, puedes incluir ver estos cambios y volver a alguna versión anterior. Para ello, primero, haz clic en el menú Archivo. Luego, haz clic en Ver historial de revisión. Luego, haz clic en Ver el historial de versiones. Sobre la derecha se abrirá una ventana con la lista de todas las modificaciones realizadas en la hoja de cálculo. Si haces clic en una versión en particular, verás el aspecto que tenía el documento en ese momento y si lo deseas podrás restablecerlo a esa versión. Podemos cambiar el nombre de la versión y hacer una copia. La colaboración y el trabajo en equipo son el eje principal de G Suite y por este motivo puedes compartir tu hoja de cálculo con los demás y trabajar en el mismo archivo en simultáneo con otras personas. Este beneficio te ahorra tiempo y permite que todos trabajen en un mismo archivo, de modo que nunca tendrás que preocuparte por averiguar cuál es la versión más reciente. Para compartir una hoja de cálculo, haz clic en el botón Compartir que aparece en la parte superior de la ventana. Pulsamos en Compartir y nos aparece el menú de opciones donde podremos ingresar la dirección de correo electrónico de las personas con las que deseemos trabajar. Puedes añadir tantas personas como desees separando por comas las direcciones de correo electrónico. Si tienes varios colaboradores, usa comas. A continuación puedes hacer clic en este menú desplegable para elegir el tipo de acceso que tendrán estos colaboradores. Al pulsar vemos cómo los colaboradores pueden tener privilegios de edición absolutos como tú o bien pueden tener permiso únicamente para comentar o para ver tu hoja de cálculo. Cuando colaboras con otras personas hay formas de mantenerse en contacto aunque no estén trabajando de manera simultánea. Primero selecciona una celda o un rango de celdas y haz clic en el menú Insertar para ver todas las opciones. Si seleccionas la opción Comentario, podrás comentar una parte específica de la hoja de cálculo a fin de iniciar una conversación. En cambio, si seleccionas la opción Nota, se abrirá un cuadro de texto simple en el que podrás agregar información relevante sobre los datos seleccionados. Ambas opciones agregarán un pequeño triángulo en la esquina de la celda, lo que indicará que se adjuntó un comentario a una nota. Existen varias herramientas efectivas que pueden ayudarte a trabajar con los datos de tu archivo de hojas de cálculo. En primer lugar, cuando trabajas con datos, dispones de más de 300 fórmulas y funciones. Del mismo modo, la herramienta Explorar te ofrecerá visualizaciones rápidas y el análisis de los datos de las celdas que hayas seleccionado. En la barra lateral que se abre a la derecha, encontrarás fórmulas comunes, opciones de formato y gráficos que representan los datos seleccionados. Vamos a verlo con un ejemplo en una hoja de pruebas. Si hemos seleccionado estos datos, nos aparecen distintas fórmulas que podemos aplicar de suma, promedio, etcétera, etcétera, un análisis de los datos y una representación gráfica en distintos modelos gráficos, o bien en este modelo circular o bien en este modelo de barras. También puedes utilizar el botón Insertar gráfico que se encuentra en la barra de herramientas para crear gráficas en función de tus datos. Seleccionamos estos datos que son acerca del uso de las redes sociales, vamos a insertar una gráfica y directamente nos sugiere una gráfica para estos datos. No obstante, podemos cambiar en configuración el tipo de gráfico que deseamos para mostrar nuestros datos, si un gráfico circular u otro tipo de gráficos. Pero además, como veremos, podemos elegir dentro de formato distintos temas que nos van a cambiar la presentación. No solo podrás crear hojas de cálculo nuevas, sino que también puedes importar archivos CSV existentes y establecer que se agreguen como pestañas nuevas de tu archivo. Para ello, primero, haz clic en el menú Archivo y en el menú emergente haz clic en Importar y luego busca el archivo CSV en tu unidad de Drive o bien sube un archivo de tu ordenador. Cuando crees y agregues un archivo a tu hoja de cálculo, podrás insertar ese gráfico en un documento o en una presentación de Google. Además, si modificas los datos, ese gráfico se actualizará en hojas de cálculo, documentos y presentaciones cuando hagas clic en el botón Actualizar. Las hojas de cálculo de Google también se pueden incorporar en un sitio de Google Sites,
De esta forma, cuando actualices los datos de la hoja, también se actualizarán en el sitio de Google Site. Esta flexibilidad permite que tus datos estén disponibles en otros formatos en función de tu público. Hojas de cálculo de Google es un creador de hojas de cálculo muy eficiente y flexible que te permite proteger tus datos y colaborar de forma efectiva. Como podemos ver, Hojas de cálculo de Google es una herramienta parecida a otras herramientas de hojas de cálculo. En el menú del escritorio podemos ver las distintas opciones que nos presentan las hojas de cálculo de Google. En la opción de archivo tenemos la opción de compartir este archivo con otras personas, crear uno nuevo, abrir uno existente, importarlo, hacer una copia, descargarlo, enviarlo como archivo adjunto, cambiar nombre, publicar en la web, podemos imprimir la hoja de cálculo o exportarlo en el formato Excel. En la opción de editar, bueno, pues tenemos todas las posibilidades que nos ofrece para trabajar con estas opciones. Mira, en la opción de ver nos aparece también un menú emergente. En insertar podemos insertar un gráfico, una imagen dentro de una celda o sobre las celdas. Nos viene muy bien esta opción para crear un repositorio de imágenes, de dibujos. Podemos crear un dibujo, podemos crear directamente un formulario desde la hoja de cálculo o incluir un enlace, funciones. En la opción de formato podemos elegir, como hemos visto anteriormente, el tema que queremos para diseñar nuestra presentación gráfica de los datos. Tenemos muchas opciones sin complicarnos muchísimo en la elección. En la opción datos podemos crear filtros, control de filtros, la validación de datos, podemos crear tablas dinámicas que presentaremos en otro vídeo tutorial. Podemos quitar también duplicados, nos es muy práctico cuando tenemos que hacer listados en nuestra tarea diaria. Abrimos la hoja de pruebas, tenemos aquí una serie de datos, un listado para separar los datos que aparecen en esta columna. Iríamos a la opción de datos, queremos dividir ese texto en distintas columnas y directamente nos ha separado ya los nombres y los apellidos. También en la opción de datos nos permite quitar duplicados en el caso de que tengamos distintas casillas con los mismos datos. Otras herramientas nos aparece la opción de crear un formulario, la revisión de la ortografía y la opción de complementos nos ofrece muchas posibilidades dentro de las hojas de cálculo. En el menú de ayuda podemos acceder a ayuda sobre las hojas de cálculo, la información de las distintas fórmulas que tenemos, actualizaciones por ejemplo, y nos aparecerá las versiones que han ido apareciendo desde la última, en este caso fue el mes de agosto del 2019, es el control de filtros, destacar métricas con gráficos de comparación de resultados, pero si además queremos recibir información acerca de las hojas de cálculo, podremos ver todas las posibilidades que nos ofrece. Hay fórmulas de las hojas de cálculo de Excel que te pueden servir para las hojas de cálculo de Google, pero también existen fórmulas específicas de las hojas de cálculo de Google. Si quieres conocerlas, puedes mirar más abajo en comentarios porque te dejo el enlace a todas las páginas que te pueden ser de utilidad, tanto para tu uso personal como en el ámbito educativo, y la descripción de las 300 fórmulas que utilizamos en las hojas de cálculo de Google, para que no te pierdas ninguna y le puedas sacar mayor rendimiento. Si te ha gustado este vídeo, dale al like. Deja tus comentarios y sugerencias en la parte inferior de comentarios. Allí también encontrarás los enlaces que te voy a sugerir. Suscríbete al canal para no perderte ninguno de los vídeos. Gracias por tu atención, un cordial saludo, hasta el próximo vídeo.